Muy buenos días tengan todos ustedes. En esta ocasión vamos a abordar la unidad número 3 del paradigma cognitivo. Adelante por favor y les pido su mayor atención. Ahora bien, surge la interrogante, ¿qué significa o a qué se refiere el término cognitivo? Fácil y sencillo, es todo aquello que tiene que ver, que se relaciona al conocimiento. Ahora, la pregunta siguiente sería, ¿y qué es conocimiento? El conocimiento lo vamos a entender como la capacidad que tenemos los seres humanos para comprender a través de la razón a la naturaleza y las cualidades y relaciones de las cosas. Esto nos lleva a pensar entonces que vamos a ordenar nuestras ideas, toda aquella información que tenemos la podemos ordenar para comprender lo que nos rodea o en el contexto donde nos encontramos inmersos y ver qué compone este contexto a este entorno y cómo se relacionan todo eso que lo componen, o a su vez también cómo nosotros como seres humanos nos relacionamos con nuestro entorno. El paradigma cognitivo surge en la década de los años 50 del siglo pasado en los Estados Unidos. El paradigma cognitivo se enfoca a analizar cómo funciona nuestra mente, y en este sentido se enfoca todavía más a ver cómo vamos adquiriendo conocimientos. Toda esta información que vamos generando día con día, también el paradigma cognitivo se da a la tarea de ver cómo esta información es procesada, entendiéndose así cómo nosotros la almacenamos, la asimilamos, la depuramos, vamos viendo qué nos sirve, en términos también de cómo la vamos aplicando en nuestra vida diaria. Cabe destacar que el paradigma cognitivo también se relaciona con otro término, que es el constructivismo, que más adelante vamos a ver con el autor Jean Piaget. Ahora sí vamos a ver brevemente quién es Jean Piaget. Jean William Fritz Piaget es un psicólogo suizo, nació en 1896 y murió en 1980. Jean Piaget además también era biólogo, sin embargo hizo estudios que lo llevaron a hacer o a formarse y hacer investigación como psicólogo, y finalmente se le reconoce como epistemólogo. ¿Por qué epistemólogo? Porque su teoría aborda la forma en cómo nosotros podemos adquirir el conocimiento, cómo lo podemos construir, cómo lo podemos generar. Y recordemos que el término epistemología es eso, es ver la forma en que hacemos conocimiento. Entonces, por eso su teoría no nada más queda en eso, sino en un nivel mayor, que en este caso es la epistemología. Vamos a encontrar sobre la teoría de Piaget, que le denominan teoría psicogenética, psicología del desarrollo, o lo aunan con el término constructivismo, que forma parte de sus aportaciones. Vamos a ver a continuación en qué consiste y cómo lo podemos ir aplicando en el escenario educativo. Decíamos con anterioridad que el paradigma cognitivo aborda cómo nosotros como seres humanos vamos adquiriendo, construyendo el conocimiento. En este sentido tenemos al desarrollo cognitivo. Esto quiere decir que el conocimiento lo vamos construyendo paso a paso, por edades, con el tiempo. ¿Y de qué depende el desarrollo cognitivo? Depende de las conductas que nosotros desarrollemos, las conductas que nosotros vayamos emitiendo, de nuestros afectos, la forma en que recibimos amor y cómo procesamos otros sentimientos. También tiene que ver con las emociones, cómo las regulamos, cómo respondemos a diferentes estímulos desde un punto de vista fisiológico. Esto lo podemos ver cuando hay exámenes, nos ponemos ansiosos por la preocupación de que
va a venir en el examen y cómo nos va a ir. También tiene que ver el desarrollo cognitivo con la socialización, esto es, no nada más con cuántas personas nos relacionamos, sino también cómo nos llevamos con estas personas, con qué fin, qué obtenemos de las otras personas y también nosotros qué les vamos a aportar. Y todo esto en conjunto nos lleva a ver cómo nosotros desempeñamos nuestro razonamiento, que tiene que ver en cómo ordenamos la información, qué lógica le vamos dando para nosotros mantener nuestro conocimiento o afianzarlo, pero también incrementarlo. Hay 3 elementos que permiten no evaluar o medir a la inteligencia, sino que son una forma de expresión del conocimiento: el lenguaje, el pensamiento y la conducta. ¿Cómo lo podemos ver? Cuando un niño está pequeño, apenas empieza a hablar, sus movimientos de su boquita son muy lentos o se les traba la lengua, como solemos decir. En cambio, hay formas que podemos ver evolución ya con un niño mayor, ya habla más, hay mayor fluidez. El lenguaje, recordemos que refleja en parte lo que se piensa. No es lo mismo un pequeño que te dice nada más con su lenguaje, incluso no verbal, que no quiere comer, a un niño grande que con rabietas te puede decir no me gusta, y no me gusta tal platillo por tal y cual razón. Pero también está la conducta, decíamos, un niño pequeño nada más voltea hacia un lado y hacia otro diciendo no, no quiero, es sinónimo de no deseo tal comida. En cambio, un pequeño grande puede llorar, puede incluso aventar la comida, puede quedarse callado, va dependiendo también qué formación tuvo. Entonces podemos ver que estos 3 elementos, lenguaje, pensamiento y conducta, nos dan parámetros para ver qué tanto conoce un niño, qué tanto ha construido su conocimiento en relación a algo. Y recordemos que cada niño es único en la forma en que desarrolla la construcción de su conocimiento. Jean Piaget planteó algunas etapas para que nosotros viéramos cómo los niños van desarrollando su inteligencia o cómo van construyendo su conocimiento. La primera etapa es la sensoriomotriz, que va de los 0 a los 2 años, y esta etapa la podemos ver en la estimulación temprana o en la educación inicial. Esta etapa se caracteriza por ser un estadio prelingüístico, es decir, son los primeros balbuceos, las primeras palabras, sílabas, y también aquí los movimientos de los pequeños son muy torpes a lo mejor porque se están adaptando, pasan de ser conductas reflejas, innatas, automáticas, a conductas un poquito ya cada vez más voluntarias, ya más controladas. Recordemos también que los bebés se meten todo a la boquita porque es una manera de que con su sentido, en este caso el sentido del gusto, van explorando los objetos que tienen a la mano. También hay bebés que mueven mucho su manita cuando agarran un objeto porque también están aprendiendo a adaptarse, a conocer lo que son formas, lo que son texturas, lo que son colores. Ahí tenemos entonces cómo la inteligencia se va desarrollando o el conocimiento se va desarrollando en los primeros años de vida. Vámonos a la etapa del preescolar. Esta etapa corresponde a la cuestión preoperacional, que va de los 2 a los 7 años aproximadamente. Aquí los niños utilizan símbolos y le van poniendo nombres a las cosas. Tenemos en la imagen pequeños que están dibujando círculos, pero también están distinguiendo colores, y en este sentido podemos ver que los niños desarrollan juegos imaginativos. Un círculo nos puede servir para una rueda, las ruedas de un carro,
También el pensamiento es egocéntrico. Los niños piensan que nosotros pensamos igual que ellos, o que conocemos todo lo que ellos conocen, o nada más lo que ellos conocen. Y el lenguaje se limita a situaciones concretas, es decir, el niño no te va a hablar más que de lo que ve, no puede dimensionar otras situaciones que no están a su alcance. Y aquí el niño se espera que vaya mejorando. Una vez que aprende algo, difícilmente lo olvida en cuestión práctica, en cuestión de movimientos. La siguiente etapa de las operaciones concretas corresponde en gran medida al nivel de la primaria, entre los 7 a los 12 años de edad. El niño realiza operaciones lógicas, esto es, ya empieza cada vez más a saber cómo utilizar su lenguaje, en qué momento utilizar a lo mejor signos de puntuación a la hora de escribir, la forma en que su discurso lo va ordenando. Por ejemplo, decimos casa verde, entonces después de un sustantivo poner un adjetivo. Cómo utilizar las operaciones matemáticas para resolver problemas, no nada más para resolver la sala y se va, sino en qué momento puede utilizar ciertas operaciones. Y el niño aquí va, por ejemplo, teniendo nociones de conservación de sustancia, de peso, de distancia. Va comprendiendo las diversas magnitudes. Estos son ejemplos. Su pensamiento va también a características concretas del mundo que lo rodea. Si bien decíamos que en el preescolar el niño no te va a hablar de lo que no conoce, igual en primaria todavía es un poquito más difícil que imaginen cosas, pero las van imaginando también en términos de qué tanto su creatividad dejamos que se desarrolle. En este sentido yo los invito a que vayan mediando un poquito la creatividad del niño con la formalidad. Si bien es cierto, tenemos ciertos parámetros, ciertas formas de presentación en los trabajos, pero también hay que aprovechar a veces la creatividad para canalizarla a aspectos positivos y no coartar este elemento de desarrollo en los niños. Pasamos ahora a la etapa de las operaciones formales o etapa de las operaciones abstractas, que va de los 12 a los 14 años, y no quiere decir que nuestro conocimiento ahí se detenga, sino es muy marcada la forma en que evolucionamos a estas edades. En la secundaria tenemos que las ideas abstractas y el pensamiento simbólico se incluyen en los procesos de razonamiento del individuo. Por ejemplo, tenemos las ecuaciones o las primeras nociones en el uso del álgebra. Anteriormente nos decían, busca la cantidad que falta o un sumando que falta en la suma. Sabemos que ahora con las ecuaciones sustituimos esos valores incógnitos a través de letras, y es donde vamos generando ciertos mecanismos para poder encontrar el valor perdido. Es un ejemplo de cómo los símbolos nos ayudan a pensar en cantidades y que los vamos razonando. También en la secundaria está el raciocinio hipotético deductivo. Aquí, por ejemplo, en materias de lo social como historia, ya no nada más basta con que el joven de secundaria aprenda fechas y personajes, sino que vaya entendiendo causas y consecuencias, que vaya entendiendo cómo los hechos se van relacionando y se van derivando unos de otros. Ahora, ¿cuál es el papel del docente bajo el paradigma cognitivo? Piaget plantea que la educación se da, son procesos, no es en un solo momento, y que estos procesos se tienen que dar autónomos, tanto en el alumno como en el docente. El niño debe escribir y construir. La escritura es un medio que utilizamos para que el niño vaya construyendo su conocimiento, que vaya consolidando sus ideas. Hago pausa aquí. La escritura no nada más es en letras y números.
también los dibujos en el nivel preescolar son una forma de escritura. Entonces no echemos en saco roto los dibujos de los pequeños, aun cuando no sean perfectos, nos dejan mucho que analizar. Y bueno, sugiere Piaget que la enseñanza, que nosotros como docentes seamos guía y que enseñemos de acuerdo al desarrollo de los estadios. Educadores, tenemos que tomar en cuenta la edad y la etapa que Piaget plantea para poder nosotros entonces generar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, el docente es un promotor del desarrollo y de la autonomía. El proceso de enseñanza más cercano debe de ser aquel que se ajuste a las verdaderas necesidades del ser humano en cada etapa. En la imagen yo les comparto alumnos de secundaria comunitaria de CONAFE. Juntamos a los niños de secundaria con preescolar y los niños de preescolar nos prestaron algunos juguetes o material didáctico que CONAFE nos da, que tiene que ver con un ferrocarril de plástico y unas casitas para formar un pueblito. Aprovechamos que los de secundaria estaban viendo la cuestión de la Revolución Mexicana y el Porfiriato. Hicimos una maqueta en modo de juego, en la tierra, hicieron montañas, hicieron el lecho donde va la vía del tren. Lamentablemente no nos dieron vía del tren y se formó un pequeño pueblito. Entonces los niños de secundaria pudieron ver en gran medida cómo era el contexto del Porfiriato, la construcción del ferrocarril y las características de los pueblos mexicanos. Los niños de preescolar, por su parte, pues les llamaba mucho la atención para qué los niños de secundaria utilizarían sus juguetes. Pudimos compartir que estábamos viendo la forma en cómo antes se vivía, cómo el ferrocarril fue el transporte que le dio el boom al progreso de nuestro país en gran medida. Entonces, entre más podamos relacionar conocimientos y echar mano de lo que sea, de lo que esté a nuestro alcance, para bien de los niños y guiarlos, muchísimo mejor. En el proceso de construcción del conocimiento, Piaget menciona la asimilación, que va de experimentar algo, vivir algo y atraparlo a la mente, para posteriormente acomodar esa información con la información que ya teníamos con anterioridad y generar un equilibrio. Es decir, a mí me enseñan, por ejemplo, los números, me los aprendo de memoria del 1 al 10, voy conociendo cómo se escriben o qué forma tienen los números y después pasamos a la noción de cantidad. Sabemos que con fichitas ponemos 1 y una bolita, 2 y 2 bolitas, y así vamos generando una asimilación, acomodación de cada información nueva que se le va presentando a los niños. En la imagen tenemos una maestra que está leyendo, supongamos que es un cuento o alguna lección de historia, están sacando las ideas principales. Lo ideal es que también la maestra pregunte a sus niños qué conocimientos tienen acerca del tema. El libro plantea información y obviamente la información que tenían los niños más la que les proporciona el libro generan una construcción de esquema o de adaptación. En la siguiente imagen tenemos niños estudiando para algún examen. En una asesoría psicopedagógica se les pide que repasen sus apuntes y se les apoya mediante un tutorial. Vamos a ver ahora cómo ya ir aplicando los planteamientos del paradigma cognitivo. El aprendizaje es sinónimo de adquisición de conocimientos, de nuevas formas de conducta, que nosotros veamos en nuestros alumnos cambios. Hay dos tipos de aprendizaje: el aprendizaje implícito, que se da sin querer o de manera automática, y el aprendizaje explícito, que es
cuando a un alumno se le presenta nueva información y generábamos lo que anteriormente decíamos, acomodación y asimilación. Nosotros como maestros, como docentes, tenemos que ser mediadores, guías, enlaces, asesores, no imponer, sino ir orientando al alumno. Y el alumno pues es un entramado de aprendizaje, todo el tiempo está aprendiendo, al igual que el docente. La evaluación la tenemos que ver como una actividad educativa, que más que poner una calificación va regulando los procesos de aprendizaje. En la medida que nosotros veamos que un alumno, entre comillas, está mal en algo, quiere decir que también nosotros como docentes algo no hicimos del todo bien, o el alumno no nos entendió. Y entonces tenemos que hacernos responsables de esa situación buscando otras estrategias. También la evaluación nos permite conocer a los alumnos. Hay evaluaciones que se hacen al inicio del ciclo escolar, evaluaciones diagnósticas, y en este sentido nos permite conocer a nuestros alumnos, pero no para segregarlos, los niños de 10, los niños de 9 o los niños mal llamados burros, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Los niños que salen un poco bajos, debemos de verlos como áreas de oportunidad. Es donde un poquito más de trabajo tenemos que hacer. Tenemos en la imagen niños de secundaria, donde me permitieron estar en otra comunidad diferente a donde estoy actualmente. Ahí tuvimos clases de taller de computación. Afortunadamente algunos niños tenían su laptop. La escuela también, o el módulo, tiene 2 computadoras, y pues un servidor le prestó su compu a una de las niñas. Utilizamos el programa PowerPoint, y en este sentido fuimos guiando, fuimos enlazando conocimientos y fuimos asesorando paso a paso a los menores en el uso de las computadoras. Y también íbamos viendo la utilidad que le podían dar a las presentaciones, que sus demostraciones públicas que se hacen en CONAFE ya no sean de papel, sino también se vayan adentrando al uso de la tecnología. De manera concreta surge la interrogante: ¿para qué nos sirve el paradigma cognitivo en educación? Como primer punto tenemos que nos permite ubicar nuestras actividades en el aula según el estado de desarrollo de los alumnos, considerando su edad y otras variables como el sexo, si tienen recursos, si viven cerca, si viven lejos. También nos permite planear nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir, cómo lo voy a aprender o qué voy a aprender junto con mis alumnos. Conocer formas de representación o de construcción del conocimiento. Esto me lleva a pensar cómo voy a enseñar un tema y qué voy a hacer con mis alumnos para representar. Sobre todo vamos a pensar en materias un poco complejas como ciencias naturales. Vamos a ver a las regiones naturales, pues no vamos a poder asistir a cada una de las regiones. Pero ¿qué podemos hacer? Utilizar fotografías, hacer una maqueta, hacer dibujos o ver algún tutorial o documental en internet. Diseñar actividades eficaces que realmente garanticen que le dejen al alumno diversas oportunidades de asimilar la información en tiempo y en forma. También nos permite, desde luego, aprender junto con nuestros alumnos. Quizá dominemos el tema, pero como docentes tenemos la tarea de cada vez diseñar las actividades según nuestros alumnos. Así el plan de estudio sea el mismo del año anterior, nuestro grado y demás, tenemos siempre que innovar o adaptarnos a cada alumno. Y también nos permite evolucionar, porque precisamente los maestros no somos perfectos, pero somos perfectibles. Vamos mejorando cada vez más nuestra forma de trabajar con nuestros pequeños. En la imagen yo les comparto, primero estoy con niños de preescolar, luego en secundaria, donde estábamos viendo en un globo terráqueo los países de las guerras mundiales. Más abajo tenemos a Angelito, un niño de primaria que está aprendiendo la cuestión de los números,
y finalmente termino en nivel universitario, analizando algunas formas de redacción. Entonces, como docentes yo los invito a que se atrevan a trabajar con diferentes grados académicos, con diferentes edades, con diferentes contextos, para que vayan enriqueciendo su formación. Recordemos que la formación no es aquella que nada más se da en universidad, sino se da en el trabajo diario. Es momento de aplicar la teoría de Jean Piaget. Vamos a darle forma a nuestra planeación didáctica argumentada. Recordemos que en la sesión anterior teníamos que pensar el contexto, un nivel educativo, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato o hasta universidad, el grado escolar, alguna materia o campo formativo que creamos dominar de momento y algún tema o algún contenido que queramos abordar. Recordemos entonces que para irle dando forma a nuestra planeación didáctica argumentada vamos a pensar en estos elementos, tomando en cuenta también las edades de los alumnos y las etapas que Piaget plantea, que es la sensoriomotriz, que va de los 0 a los 2 años, la preoperacional de los 2 a los 7 años, la de operaciones concretas de los 7 a los 14 y la etapa de operaciones formales que va de los 12 a los 14 años de edad. Como actividad vamos a hacer esta tabla en sus cuadernos, ya sea por equipos o de manera individual. Vamos a ir pensando en el contexto donde quisiéramos nosotros hacer una planeación didáctica. Ponemos como primer elemento el nombre de la escuela, el grado, el grupo si es que lo hay. Como profesor, pues pónganse ustedes, ya váyanse asimilando como tales, y la localidad en donde se encuentra esa institución educativa. En la parte donde dice contexto escolar vamos a responder a la pregunta ¿cómo es la escuela? ¿Cómo son los alumnos del grado? Pero vamos a hacer una descripción general. Podemos ver que nos menciona que la institución cuenta con aulas suficientes para todos los grados escolares, cuenta con taller de carpintería, cocina y de computación, hay áreas verdes y sanitarios suficientes para la población escolar. Ya en los alumnos como tal, nos dice que son algunos alumnos se trasladan de localidades y municipios circunvecinos, tanto del estado de Veracruz como de Oaxaca. Son 28 alumnos aproximadamente que conforman el tercer grado grupo A, que es en donde se va a pensar en la planeación. Después generamos un diagnóstico del grupo en términos de conducta, de qué hacen los alumnos o cómo son en términos de conducta. No vayamos a poner etiquetas. Por ejemplo, tenemos en la diapositiva: los alumnos emiten respuestas breves y concretas, son directos en sus participaciones. ¿A qué nos lleva esto? A que los alumnos no te contestan más que lo que les preguntas. Pero no vamos a poner ahí son burros, son flojos, son tóxicos, no, sino vamos a poner cómo se comportan o cómo son en el aula. Entonces les pido que por favor vayan haciendo esta tablita por equipos o de manera individual según como hayan pensado en su planeación didáctica argumentada. Para la siguiente sesión, el equipo del paradigma cognitivo va a presentar la segunda parte, que tiene que ver con Ausubel y Brunner, aprendizaje y desarrollo, aprendizaje significativo, aprendizaje por descubrimiento. También vamos a ver a Bleger y Bauleo y el aprendizaje observacional o vicario de Albert Bandura. Asimismo, la teoría del ABC de Albert Ellis. Entonces, en los próximos días voy a mandarles la antología con estos subtemas ya desarrollados para que el equipo que le toque hacer su presentación pues vaya preparándose. Finalmente me despido por el momento, les comparto esta frase que yo mismo pues me di a la tarea de idear.
en donde un buen maestro aprovecha la oportunidad para reconstruirse ante las necesidades de sus alumnos. Yo lo digo porque cuando les toque trabajar en el medio educativo y un alumno te diga no te entiendo, no puedo o incluso no quiero, no lo veas como un obstáculo, sino lo veas como una oportunidad de trabajar más, de invitar al alumno a enamorarse del conocimiento, sea la materia que sea. En esta imagen les comparto, fue del ciclo pasado, me tocó trabajar con niños de primaria, donde había ciertos problemas, cierto rezago y tratamos de sacar adelante el trabajo. No verlo como obstáculo, como una barrera, sino como una oportunidad que en lo personal me permitió, pues creo yo, ser mejor docente. Me despido, que tengan bonita semana, bonito inicio y fin de semana, y pues nos vemos pronto. Cualquier duda ya saben en dónde encontrarme y por favor hagan la actividad que les dejé en las diapositivas anteriores. Cuídense mucho, licenciados en Educación e Información, estamos a la orden. Saludos.